Bien, continuamos con la presentación de nuestros esquemas. Tenemos aquí los condicionamientos. Cuando hablamos de estos condicionamientos y tenemos el modelo en donde tradición, moda y cultura, como parte del proceso educativo, van troquelando nuestra propia conciencia y nuestra propia visión del mundo. Tenemos esta visión en donde tradición, moda y cultura forman parte de este proceso educativo e integran lo que llamamos en semiología de la vida cotidiana una estructura revolvente de complementariedad, donde tenemos la tradición y la moda en la parte inferior de un triángulo y en la parte superior, en el vórtice, la cultura. Integramos un triángulo en donde lo uno se complementa con lo otro. La tradición incide en la moda y tradición y moda son cultura, inciden en la cultura, pero dentro de la cultura y de todas las prácticas culturales existe una tradición y también hay modas culturales. De tal manera que las tres nociones reverberan con mucha fuerza, tradición, moda y cultura, integrando este triángulo extraordinario, y les llamamos estructuras revolventes de complementariedad, aquellos elementos que sumados entre sí se esclarecen más el uno al otro, más que separándolos. Cuando yo quiero entender nada más la tradición, ¿qué es la tradición? O simplemente la moda, ¿qué es la moda? Y simplemente la cultura. Y me quedan como fragmentos y como superposiciones de algo. Pero si los integro en un flujo de comprensión, me queda clarísimo de cómo una esfera de condicionamiento en el hecho social que llamaba Durkheim, este hecho social que existe con independencia del individuo. Tú cuando naces y te insertas en los hechos sociales. El hecho social ya existe en tu sociedad, en tu familia, en la forma como vas viviendo y conviviendo. Y entonces dice Durkheim, el hecho social existe con independencia del individuo, pero tiene un poder coercitivo, es decir, impacta en la psique del individuo y los individuos comienzan a vivir de acuerdo a los condicionamientos que se van logrando a través del hecho social. Ahí está el hecho social. La sociedad existe con independencia tuya y se configuró con una serie de pautas, reglas y normas. Y si tú te mueres, la sociedad sigue funcionando con esas pautas y normas. Tú naces y te insertas allá adentro. Y es donde tenemos que encontrar el equilibrio que mencionaba al final del pasado segmento, el equilibrio entre la ética personal y la moral pública, es decir, entre aquello que es bueno para mí y aquello que es bueno para los demás. Porque en ocasiones, por seguir la pauta de los demás, me niego a mí mismo. Y en ocasiones, por afirmarme a mí mismo, me confronto con los demás. Y de ambas maneras, o hay una negación o hay un conflicto. Y queremos encontrar un equilibrio que me permita ser quien soy, en medio de mi principio de realidad. Poder nutrirme de ese principio, poder crecer, pero sin desvirtuarme, sin tener que negarme o que reprimirme. Encontrar ese equilibrio es la máxima aventura de la conciencia humana. Es la suprema aventura, aprender a vivir plenamente en el mundo, en el torbellino de la vida. Bien, tenemos esta tradición, moda y cultura dentro de este proceso educativo. ¿Qué ocurre aquí? Por favor, mucha atención, porque aquí aterrizamos a nuestra vida cotidiana con toda la fuerza, mucha atención. ¿Qué produce esto? Este proceso educativo va generando un código de condicionamientos. Vamos quedando condicionados de muchas maneras, en muchos temas. ¿Qué ocurre con este código de condicionamientos? ¿Cómo funciona? Proyéctamelo, por favor. Este código de condicionamientos nos habla de cómo existe una noción de escala. Y puedo estar más condicionado o menos condicionado. Voy oscilando en este código de condicionamientos. Hay una noción de escala. La noción de escala es muy importante. Siempre cuando nos planteemos algún tema, incorpora la noción de escala. Una persona puede decir, tengo hambre. Ya me reportó una información que es valiosa, ya sé que tienes hambre, pero no es suficiente.
Me tienes que decir qué tanta hambre tienes. Porque una persona me puede decir, tengo hambre. ¿Y qué tanto? Me estoy muriendo de hambre. O sea, necesito comer algo ahorita, me estoy desmayando. Entiéndeme, necesito comer algo, lo que caiga. Fruta, carne, arroz, lo que sea, necesito comer. Puede estar desesperado de hambre. Y una persona puede tener un antojito. ¿Y cómo estás? ¿Tienes hambre? Me dice, sí, tengo hambre. ¿Por qué tan? Pues es un antojito de algo. Y se puede esperar media hora o hasta una hora sin comer, no pasa nada. Si tú no incorporas la noción de escala, no comprendes lo que está sucediendo. La noción de escala, anótale, permite el matiz. Y en la matización aparece la precisión más lúcida. La inteligencia es el juego de los matices. ¿Qué son los matices? Miren, por ejemplo, si vemos nosotros la pared de este auditorio y vemos los colores que se despliegan, hicimos el color beige, pero tiene muchos matices. Si lo observamos, tiene muchos matices. ¿Qué es el matiz? El matiz es el contraste de lo similar. Se parece, pero no tanto. Como dice Vicente Fernández, es lo mismo, pero no es igual. Y entonces, es el matiz. El matiz es el contraste de lo similar. En la noción de escala, nos permite incorporar el matiz. Y entonces es algo fundamental ir matizando los niveles de condicionamiento que tenemos. ¿Qué ocurre aquí? Estos niveles de condicionamiento se generan cuando abordamos las causas por estos condicionamientos educativos. Hemos visto el condicionamiento tradición, moda y cultura. Nos van condicionando. Pero ¿quién nos condiciona? ¿Quién es el vehículo que nos transmite tradición, moda y cultura? Anótale, por favor. Existen 3 grandes vehículos de las 3 grandes fuentes de condicionamiento. Son familia, escuela y sociedad. Aquí podemos ver nosotros familia, escuela y sociedad como 3 círculos concéntricos, en donde nuestra primera escuela, que es con nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos o las personas que cuidaron de nosotros, el padre simbólico, la madre simbólica, la tía, la abuela, el hermano mayor, quien haya sido. Es nuestra primera experiencia con el proceso educativo en donde vamos recibiendo tradición, moda y cultura. Es primero la familia, pero luego pasamos a la escuela y vamos desde estimulación temprana o al jardín de niños. Y entonces ahora vienen condicionamientos de fuera, de personas que han sido condicionadas por sus familias, pero las familias son distintas. Y me puedo topar con niños de distintas religiones, de distintas razas, con distintas costumbres. Hay escuelas multirraciales, multiétnicas. Y vamos a encontrar de repente que familia, escuela y finalmente sociedad, la sociedad in toto. Y entonces ya estoy dentro del circuito de comunicaciones, la televisión, la radio, la prensa, la internet, y empiezo a tener una incidencia de estos 3 círculos concéntricos. Familia, escuela y sociedad inciden en mí. ¿Y qué es lo que me comunican? Tradición, moda y cultura. Y entonces comenzamos a troquelar sociedades y comenzamos a ver que en grandes grupos sociales las personas se comportan más o menos de la misma manera, visten más o menos de la misma manera, celebran más o menos las mismas fiestas y conmemoraciones de héroes patrios o de significaciones religiosas o de lo que sea. Y nos vamos sumando a ese tipo de participación humana. Pero ¿qué ocurre aquí? Que se van generando en este proceso de comunicación muchos estereotipos. Esto es fundamental comprenderlo. Los estereotipos, que es una simplificación excesiva. ¿Qué es un estereotipo? Una simplificación excesiva. Literalmente, una caricatura mental. Es un cliché. Entonces tengo un estereotipo y podemos generar estereotipos de lo que son los mexicanos. Y todos conocemos ese estereotipo famoso y que ha impactado mundialmente, en donde hay un indígena con un sombrero y un zarape sentado a los pies de un nopal, dormido. O durmiendo la mona, como decimos acá, ¿no? Durmiendo la mona del mezcalito, que órale. Y de repente se hace un estereotipo. Y se va haciendo un estereotipo de los argentinos. Y entonces, pues son muy soberbios y son muy ególatras y son muy...
y se hace un estereotipo de distintas personas y de distintas nacionalidades. Y todo eso es totalmente falso. Verdaderamente el estereotipo no resiste ningún análisis. Cuando llevamos a cabo un análisis se desarma, pero tenemos muchos estereotipos y se van configurando esos estereotipos y dicen los mexicanos son perezosos, los argentinos son soberbios, los alemanes son violentos. Espérame, ¿de dónde sacan semejantes cosas? Anótale, del imaginario cultural. Este imaginario cultural que maneja estereotipos, que hace clichés, que hace caricaturas mentales, que todo lo simplifica a tal punto en que lo deforma, en que convierte en una mentira aquello de lo que está hablando, porque no resiste el menor análisis racional. Muy bien, tenemos nosotros de las causas primordiales de la intolerancia, cómo se va generando la intolerancia en el código de condicionamientos, pues a través de la configuración de estereotipos que van generando prejuicios. Entonces, y una vez que ya tengo un estereotipo, ya juzgo por anticipado, juzgar por anticipado, sin suficiente conocimiento, juzgar lo que no se conoce. Y entonces voy juzgando, pero estoy condicionado, me van condicionando y yo pienso, no, pues así es la realidad. Ya no veo la realidad, lo que veo es el condicionamiento, lo que veo es el modelo. Y se va generando la intolerancia. Cuanto más condicionado estoy, más intolerante soy a personas, creencias, religiones, razas, situaciones, etcétera. Tú imagina un niño que nace en el seno de una familia, imagínate, familia, escuela y sociedad, inmediatamente nace en el seno de una familia tremendamente racista con los negros, porque hay todo tipo de racismo, hay el racismo blanco, el amarillo, hay de todos los colores. Racistas negros. Y entonces los papás le dicen a su hijo, mijito, ten cuidado con los negros, ¿eh? Los negros son unos degenerados, los negros son unos pervertidos, los negros son unos drogadictos, son borrachos, son tranzas y además se roban a los niños y se los comen, son caníbales. Y el niño con los pelos de punta, joder, todo eso son los de cuidado, mi hombre, me voy a aplicar. No. Imagínate este niño de 6 años que tiene semejantes estereotipos, semejantes prejuicios. Ya no puede ver la realidad, lo que va a ver es su condicionamiento. El niño va caminando por la calle y de repente voltea y un negro en vivo y en directo. Ahora sí que un negro en Technicolor. Y lo ve y dice, ¡guau! ¡Qué horror! ¿Y qué hace? Sale corriendo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vio el niño? ¿Vio una persona? No vio una persona. Está viendo a un asesino, a un drogadicto, a un degenerado, a un robachicos, a un caníbal. ¿Y entonces qué hace? Sale corriendo. El niño ya no se detiene a ver si ese negro era San Martín de Porres, o era Pelé, o era Obama, o quién era el negro. No, él vio negro y dijo, esos son los estereotipos. Ese es el estereotipo y ese es el prejuicio. Y entonces tengo un prejuicio, juzgo por anticipado, sin suficiente conocimiento, juzgo lo que no se conoce. Tenemos que reflexionar detenidamente sobre esta temática, porque estamos tan condicionados que damos nuestros condicionamientos por verdad. Esto se convierte en una certeza. Entonces, cuanto más condicionado estoy, menos pienso. Simplemente reacciono a mis condicionamientos. Está el estímulo y viene la reacción. Está el estímulo, viene la reacción, dependiendo de cómo estoy condicionado. Aquí tenemos los efectos. Pueden ir de la descalificación, de simplemente no me gusta, si creo que no sirves, a la discriminación, en donde puede decir una persona, no te doy el empleo porque eres negro, o porque eres mexicano, o porque eres mujer, o porque tienes SIDA, yo qué sé, y no te lo doy. Y entonces ya estoy discriminando. Aquí hay una violación a los derechos humanos, eso ya es un delito. Entonces, puede ir de la descalificación, simplemente decir, eso no me gusta y no me importa y lo descalifico. O puedo discriminar, entonces ya incurro en la discriminación. O
puedo llegar al extremo de la supresión. Y entonces lo que dicen los terroristas, los fanáticos, que dicen, o estás conmigo o estás contra mí. Y entonces, si estás contra mí, hay dos posibilidades. O te persuado para que estés conmigo, o te suprimo. Pero no hay punto intermedio. No voy a asumir la diferencia. Eres diferente, eres el enemigo. Te voy a suprimir. Y entonces la intolerancia, anótale por favor, suprime la diferencia. Suprime la diferencia. Soy intolerante con los homosexuales, soy intolerante con las lesbianas, soy intolerante con los negros, o soy intolerante con los mexicanos, o soy intolerante con los africanos, o soy intolerante con los judíos, o soy intolerante con los católicos, o soy intolerante con los musulmanes, yo qué sé. O soy intolerante con los de izquierda, o soy intolerante con los de la derecha, o soy intolerante con los de la América. Allá hay muy buenas razones. Pero no importa, son estereotipos. Dice, no son las águilas, son los guajoloteros de la América. No puede ser. Viene todo este juego, pero por favor, ha habido guerras del fútbol. Personas que se matan en un estadio, personas que se agreden mortalmente por la intolerancia. La intolerancia a una camiseta de fútbol, a otro equipo. Y entonces la intolerancia va marcando nuestra pauta, va marcando nuestra vida de muchas maneras. Por favor. Vamos a ver cómo opera esto, porque quiero que realices tu primera tarea, para que tomes nota. ¿A qué o a quién eres intolerante? Incluyendo la intolerancia a la lactosa y al gluten. Anótate todas las intolerancias que tengas y de repente comprender y analizar dónde está la raíz de mi intolerancia. ¿Cómo está el condicionamiento? Es muy interesante cómo funciona el condicionamiento. Por favor, mucha atención. Fíjense bien en esta noción de escala. Tenemos la noción de escala en donde teóricamente una persona que esté en el número 10 pues no está condicionada. Llegaría a un punto de liberación de condicionamientos en algún tema. ¡Wow! Es un punto de ejercicio de máximo libre albedrío. Máximo libre albedrío. Pero si me van condicionado en la noción de escala y estoy en el 9 o en el 8 o en el 6 o en el 4, cuanto más me van condicionando, tengo una pérdida de libre albedrío. Eso es fascinante. Tu libre albedrío, se habla mucho de libre albedrío, pero ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es el ejercicio de una doble capacidad de la conciencia, fundamental, muy importante. El origen del libre albedrío está en el ejercicio de la conciencia crítica a partir de la cual analizo el mundo, y en el ejercicio de la conciencia autocrítica, a partir del cual me analizo a mí. De este doble acto creativo, de este doble análisis, surge la toma de decisión. Surge la toma de decisión, el ejercicio de tu libre albedrío, en donde tú dices sí, no, o tantito, o regular, o más, o arriba, o abajo, o no, o sí, o cómo. Tú vas a definir y tú vas a matizar. Esta noción del matiz es muy importante, la desarrollo más adelante, porque las conciencias muy polarizadas, o sí, o no, o blanco, o negro, o todo, o nada, vamos a ver que son conciencias muy escindidas, que es una de las características fundamentales de la huella de abandono que hablaré más adelante. Vamos construyendo este rompecabezas. ¿Qué tenemos aquí? En la escala de la intolerancia, una persona cuanto más condicionada está, menos piensa, menos ejerce su libre albedrío, simplemente reacciona. Una persona puede llegar al punto 0 en el código de condicionamiento, es decir, está tan condicionado que tiene 0 libre albedrío. Es como una máquina que reacciona a un estímulo, una máquina programada que reacciona a un estímulo. Bueno, cuando se llega a este punto, aquí hablamos entonces de estas visiones del terrorismo, del fundamentalismo, del esto es la verdad absoluta, es esta la mía y la impongo. Porque es muy distinto decir yo creo en esta verdad, como sea, pero respeto a las demás. Pues tú puedes creer lo que tú quieras, por supuesto, y tú puedes creer que esa verdad es una verdad absoluta, es tu creencia, la respeto con todo, pero respeta las creencias de los demás. Pero cuando una persona dice, no, esto es la verdad y la voy a imponer a los demás, ahí viene
Ahí viene el acto de la intolerancia. Porque mientras tú creas lo que creas, si respetas los de los demás, pues no estás siendo intolerante. Cada quien tiene la máxima libertad de creer en lo que quiera creer o dejar de creer en lo que quiera dejar de creer. De hecho, es un acto de una suprema intimidad, algo importantísimo, respetar las creencias de las demás personas. No solo religiosas o políticas, también sexuales, económicas, sociales, culturales. El sistema de creencias está ahí, ahorita lo vamos a abordar. Ahí está y es parte de nuestra convivencia cotidiana. Muy bien.